Hasta el momento, nuestra sociedad se había sustentado en un modelo basado en el estado de bienestar. Los servicios públicos, entre ellos la sanidad y la educación, se prestaban de forma universal y gratuita. Sin embargo, la profunda crisis económica iniciada en 2008 pone en cuestión la viabilidad de este modelo. Los continuos cambios que se están implantando en el modelo público están dificultando cada vez más que la población pueda acceder indiscriminadamente a estos servicios públicos. ¿Qué perfil social usaba hasta el momento estas prestaciones? Pues prácticamente toda la población de nuestro barrio utiliza el recurso del centro de salud. Es un nivel sociocultural medio, la población ronda entre los 50 y los 70 años, luego pues más jóvenes, pero básicamente entre 50 y 65 años. Pues un público eminentemente joven, sobradamente preparado, y con ese preparado podemos jugar entre preparado y preparado. Es gente también que en cuanto le das alas, ¿no? Pues empiezan a hacer cosas y a pensar y a leer, y pensar y leer me parece fundamental. Pese a ser un servicio cuya prestación está garantizada para todos los ciudadanos, determinados sectores han optado por usar servicios privados en sanidad y educación. Usan los privados porque parece que es más cómodo, más rápido y más personalizado. Generalmente clase media acomodada, que pueden pagarse un seguro privado. Pues como esto es un hospital privado y que además está en una zona socioeconómica de nivel alto, pues normalmente viene gente pues con un nivel adquisitivo alto, lo cual a veces lo hace más exigente. Sin embargo, sobre todo en el área de la sanidad, estos usuarios emplean los servicios públicos en determinados casos. Para consultas banales probablemente utilicen la privada, pero yo creo y sigo creyendo en la idea de que cuando al final hay un problema detectado importante, acaban pasando por la sanidad pública, y eso es verdad. Para determinadas patologías agudas, urgentes y graves, yo creo que todo el mundo sabe que la Seguridad Social atiende perfectamente a los pacientes. Esos que no estaban interesados en pagar impuestos para sostener la sanidad pública son los primeros que también vuelven a la sanidad pública cuando es una enfermedad grave. Hasta el año 2007, el Estado había registrado un superávit del 2% de media. Pero a partir del 2008, el déficit comenzó una escalada imparable. Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y el aumento del desempleo, los ingresos del Estado cayeron en picado. Sumado al incremento del gasto público, el déficit en 2010 ya alcanzaba el 11,2%. Fue entonces cuando la Unión Europea, comprador de deuda pública nacional, advirtió a España que si no reducía su déficit, el Estado sería intervenido. ¿Qué medida tomaron entonces para reducir el déficit? Recortar en gasto público mediante una gestión más eficiente de los recursos. Es evidente que nuestro sistema público no estaba preparado para afrontar una crisis como la que vendría. Lo cierto es que venía arrastrando ya una serie de problemas que se vieron agravados con la disminución de los recursos económicos. Todo esto está produciendo unas consecuencias nefastas en el mantenimiento del estado de bienestar tal y como lo habíamos conocido hasta ahora. Pero, ¿qué problemas de fondo tiene nuestro sistema público en materias de educación y sanidad? Lo que es gratis no se valora y voy al médico cuando, como quiero y no importa el motivo, ¿no? Hay que actuar a todos los niveles, desde el paciente que hasta ahora no ha tenido ni tiene educación sanitaria, que está acostumbrado a utilizar los recursos sin criterio, pasando por todo lo que viene hacia arriba, ¿no? Desde enfermería, médicos que no hemos sabido gestionar los recursos. Se han construido también muchas infraestructuras que hoy por hoy no están dotadas, que también es un gasto que arrastramos y que no sirven de nada ahora mismo. Luego se han abierto hospitales nuevos en la periferia, al lado de otro, y no se han ajustado a la plantilla del anterior, cuando ese hospital va a atender a menos población. Muchas veces tenemos servicios duplicados que hacen acciones parecidas. En determinados sectores pues hay una hipertrofia de las plantillas, ¿vale? Y tampoco hay ningún control de lo que trabaja la gente. No hay control. Asistimos a un desprestigio de los servicios públicos por distintos casos de
corrupción que se ven en las administraciones, por resultados económicos que se comparan entre la gestión pública y la gestión privada. En la pública hay un batiburrillo de funciones mezcladas, de gentes o empleos repetidos, de ya lo haremos. Tú eres una persona bastante trabajadora y llegas a un centro en el que la gente se está tocando los pies, y hablo de la pública, porque en la privada te ponen a respirar al segundo día, que clientísima se gusta la calle, así de claro. Han de existir siempre unos mecanismos de supervisión y de control. La enseñanza pública pasa por unas exigencias muy altas en la oposición para conseguir lo que es el ser funcionario. Pero una vez que se ha pasado esa gran barrera, el nivel de exigencia de los funcionarios pues es relativamente pequeño. Hace que el funcionario se acomode. Si a final de curso yo considero como director que ha habido algún profesor interino que no ha cumplido con sus obligaciones, emitiría un informe para que decaiga en listas. Pero como hay oposiciones ese año, se presenta, saca el primer examen y vuelve a la lista. Tener antigüedad como interino hace que tengas más puntos para poder elegir centro. De tal manera que independientemente de la calidad que como profesor interino tengas, cuantos más años lleves como interino, más derechos tienes para coger colegio. El principal problema del sistema público reside en la mala gestión de los recursos que los gobiernos han hecho hasta la fecha. En la actualidad, creen que la privatización permitirá mejorar la gestión. Pero, ¿en qué medida afectará a la calidad de los servicios públicos? Tenemos una muy mala gestión pública desde hace unos cuantos años, algunos dicen siglos, porque la gestión en España no está hecha por profesionales. El director de un hospital, el director de un centro de salud, el director de atención primaria, el director de un área, no se elige por sus méritos, sino por su buena disposición hacia el poder. Los gerentes que hemos tenido hasta ahora, desde que se fundó la Seguridad Social, que ya hace más de 40 años, no han sido evaluados en sus obligaciones, han podido hacer y deshacer sin que nadie les dijera nada, y eso no se puede sostener. No ha habido una gestión racional, ni muchísimo menos. Ni se han estado convocando posiciones de especialistas de una forma racional, sino en la medida en que había dinero. ¿Quién ha dirigido a los gestores que han gestionado la sanidad pública hasta este momento? ¿Quiénes son los máximos responsables de la gestión de la sanidad pública desde que empezó hasta ahora? ¿Son culpables los gestores de lo que está ocurriendo o las directrices de los gobiernos que han puesto a esos gestores lo que está mal hecho? El problema está ahí, en que la gestión pública no ha funcionado. Nuestros gestores no han hecho bien su trabajo. No hace falta acudir a la privatización, pero bueno, eso es otra historia y con otros presupuestos y otra ideología que es la que está imperando ahora. Entonces el problema que yo veo de una gestión privada es que no se garantiza el servicio de calidad. Se está garantizando que se va a dar un servicio, pero ¿en qué condiciones? ¿Estamos actuando en relación con los intereses de los usuarios o con los intereses de los gerentes? Puede haber buenos gestores en la privada, evidentemente. Ahora, en el momento en que hay una gestión privada, ya los intereses no son los usuarios, ya el interés no son los estudiantes, ya puede haber millones de intereses creados, como puede haber en sanidad. El problema de gestiones privadas es que hay intereses privados. El concepto de gestión así en abstracto casi siempre parece ser que lo privado gestiona mejor. Gestiona mejor quizá porque lo que pretende es ganar dinero. Los últimos gobiernos, con el objetivo de reducir el déficit, han estado aplicando importantes medidas para recortar el gasto público. Algunas de las áreas más afectadas son las de educación y sanidad, cuyas prestaciones se están externalizando, viéndose acentuada la presencia de empresas privadas en la gestión de los servicios públicos. En el ámbito de la sanidad, las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno han supuesto el cierre de centros especializados, como por ejemplo el de Aranjuez, y en algunos casos la eliminación del servicio de urgencias en determinados horarios. En la Comunidad de Madrid se pretenden externalizar 6 hospitales,
Infanta Leonor, Infanta Cristina, Infanta Sofía, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo y Hospital de Henares. Además de 27 centros de salud, de los cuales 4 son de atención primaria. Sin duda, esto va a influir negativamente en la calidad de los servicios prestados. Los recortes en atención primaria, que es en lo que estoy yo, significa que si los profesionales que se están jubilando no se cubre o no se pone un suplente que haga su trabajo se debe hacer por los demás. En atención primaria prácticamente todo lo hacemos con las manos y lo hacemos con la palabra, no tenemos grandes aparatos. Lo que necesitamos es tiempo para escuchar al paciente, tiempo para comunicar con el paciente, tiempo para explorar al paciente, para hacer un buen diagnóstico y para hacer un buen tratamiento. Si no tenemos ese tiempo, los diagnósticos serán más precipitados y los tratamientos serán peor enfocados y con peores resultados. Hay médicos que pueden pasar una consulta de 10 pacientes a la tarde. Hay zonas como es esta que cada médico pasamos 65 a la tarde. Con 65 personas en la puerta, a veces eso es complicado. Si yo tengo que ver a 40 pacientes en una mañana, pues divido mi mañana, mis 7 horas y media de trabajo entre 40 pacientes y toca a lo que toca, a 5 minutos por paciente, o a 4 o a 3, según los recortes. En el caso de la educación primaria, se reducirá el número de profesores y disminuirán en un 76% las ayudas económicas y becas proporcionadas al alumnado. Además, habrá un 20% más de niños por aula y los profesores tendrán más horas lectivas. Dentro del ámbito universitario, la situación está agravada por las consecuencias del Plan Bolonia y por la subida de las tasas de las matrículas universitarias. Pues los recortes nos han afectado bastante en cuanto a contratación de profesorado. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto I+D, nos han prorrogado un año, pero sin dinero. Estamos en un plan de Bolonia, que teóricamente son trabajos continuos, es un plan basado en aulas de 20, 40 estudiantes, que podemos tener 112 por aula. Es un aprendizaje cooperativo, es un aprendizaje por competencias, con 112 por aula, es inviable, es inviable. Ha aumentado la ratio de una forma alarmante. Aquí te puedes encontrar clases con 120, 130 estudiantes en espacios donde no caben. El presupuesto este año es mucho más bajo que hace, pues, como un 30% más bajo que el año pasado, por ejemplo. Varios estudiantes a los que yo les he dado clase planteaban además con tristeza cómo seguramente no podían acabar el curso porque habían hecho la matrícula condicionada al pago y no tenían beca, le habían denegado las becas. El Gobierno Popular ha implantado recientemente la llamada Ley Wert de reforma educativa, lo que supone un cambio drástico en el modelo del sistema público. La LOMCE quiere incluso amparar colegios segregados por sexos, con FPs diferentes en función de si es para niñas o para niños. Entonces habrá en los coles de niños FP de electrónica, en los de niñas FP de peluquería, limitando el acceso a determinadas profesiones, una educación absolutamente segregadora, que es lo que se pretende con esta nueva ley. Es una ley que no contempla ni siquiera la diversidad de estudiantes. Es algo aterrador lo que nos espera en educación. Entonces sí que hay un grupo muy potente unido frente al no a la LOMCE. Las medidas desarrolladas por el Gobierno, basadas en la privatización, están poniendo en peligro la universalidad y gratuidad de los servicios públicos, que hasta ahora habían estado garantizadas por nuestro Estado social y democrático de derecho. Si los recursos son bajos, la gestión privada puede ser incluso peligrosa. Prima el dinero sobre la calidad y sobre la salud. El problema de la gestión privada es que puede mirar solamente los beneficios, y eso en sanidad es muy peligroso. Pues tiene peligro de abandonar la formación continuada de los profesionales, y eso es muy grave. El grado de preparación
que tenemos los profesores universitarios de la pública es muchísimo más alto por la general que los que tienen la privada. A nivel de educación también es verdad que la experiencia que yo tengo en universidades privadas es mucho más fácil sacarse la carrera. Las clases que vengan cada vez serán más altas porque las tasas son cada vez más altas. Podemos vernos que haya estudiantes que no puedan pagar ciertas tasas, como ha pasado este último año con los másteres. La sociedad se ha movilizado de forma masiva para manifestar su disconformidad con las medidas del Gobierno, basadas en la privatización de los servicios públicos. En el área de la sanidad, profesionales y pacientes han aunado fuerzas para defender el mantenimiento del servicio público. Bueno, la marea blanca surge espontáneamente el día 1 de noviembre a raíz de la decisión de la Consejería, ni anunciada ni expuesta en su programa electoral, ni discutida con los sindicatos, ni con las sociedades científicas, ni con los directivos. Es una decisión tomada por el círculo más cercano al presidente de la Comunidad de Madrid, en el cual deciden externalizar, llaman, la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud, más otras cuantas medidas. Externalizar significa privatizar, dar a la gestión privada esos centros sanitarios y nos dejan a todos estupefactos. A partir de ahí hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho un gran número de manifestaciones, como no hacíamos desde que éramos muy jóvenes. Hemos hecho reuniones, hemos hecho contrapropuestas. Estamos trabajando una propuesta con la Consejería de mejorar la gestión de los centros de salud en lo que llevamos reclamando años, que es una mayor autonomía de gestión, pero dentro del sistema público. No queremos comprar el centro de salud ni montar una empresa, sino hacer una buena gestión. La mayoría de los directores de centros de salud hemos presentado nuestra división, que está a la espera de ser oficial si el plan se ejecuta en la atención primaria, y hemos apoyado el resto de iniciativas, de huelgas, de manifestaciones, de movilizaciones y demás. El problema está en que no nos han preguntado ni qué sanidad queremos, ni cómo queremos ser gestionados, ni qué educación queremos, ni ninguna de las otras cosas que se atribuyen ellos exclusivamente porque se les ha votado la capacidad de tomar las decisiones. Oiga, que yo le he votado, pero no le he dado una carta blanca. Entonces yo creo que ese es el gran paso que necesita este país para ser una democracia de verdad, como otros países, como Alemania, como Suiza y como Estados Unidos, que se pasan el día votando cosas y no pasa nada, y haremos de verdad una participación de los ciudadanos. Asimismo, profesores y alumnos, conscientes de la necesidad de una educación pública universal y gratuita, se han sumado a la oleada de protestas conformando la Marea Verde. Lo bueno que tiene la educación es que si nos tenemos que poner todos a una, van las familias, van los alumnos y las alumnas, los profes. Acciones hacemos permanentemente, desde jornadas verdes, porque además si hay alguien implicado, yo creo que la gente de educación y la gente de sanidad, que podemos ir a charlas en jornadas verdes donde ha venido pues desde de movimientos de renovación pedagógica, personas que han hecho en su momento la LOE, entonces movidas tenemos. Aquí hay una asamblea de estudiantes que funciona muy bien. Lo que estamos haciendo hoy en concreto es concentrarnos para ir al rectorado, donde se va a votar si se extingue nuestro centro CES Felipe II de Aranjuez, que es parte de la Complutense. Entonces hemos realizado una serie de acciones para llegar allí justo también a la hora de la reunión y que se nos oiga y que se nos tenga en cuenta, porque en ningún momento se nos ha tomado en cuenta. Y en realidad esto es una gotita más de todos los recortes que se están haciendo en sanidad, en educación. Estamos defendiendo que no cierre nuestra facultad en Aranjuez, porque con todo el tema de los recortes y tal, han bajado el presupuesto a la UCM y el rector se le ocurrió la idea de que una buena manera para no malgastar todo ese dinero es cerrar la CES Felipe II y que los estudiantes que tienen allí la carrera se vengan a CIU, y lo que va a tener como consecuencia que suba la nota de corte, que se reduzcan las plazas, aparte de echar muchos profesores, mucho personal docente, administrativo. Defendemos el que no se cierre. O sea, esto es un centro que tendría que estar financiando la Complutense, a la Complutense le dan dinero y se están lavando las manos. Y esto afecta no solo a los estudiantes, profesores y administrativos del centro y de todas las carreras, sino al pueblo de Aranjuez y a la propia Complutense. Y este movimiento que estamos haciendo pacífico y ordenado es necesario. Yo creo que somos un ejemplo a seguir, y el problema es que somos la primera facultad de España pública que va a cerrar, pero no la última. Y lo que tiene que hacer la gente es concienciarse y tomar ejemplo, porque lo que hay que es organizarse, pero de una forma tranquila, porque si no perdemos toda la razón. Y me parece que es una idea estupenda de que los movimientos sociales, sin
A veces dicen sin ideología, eso es mentira, hay ideología, pues si no nos moveríamos. Lo que pasa es que no hay una dependencia de partidos o de otras estancias, y a mí eso me parece maravilloso, que naturalmente la gente nos podamos reunir, porque además podemos, es que tenemos mucha fuerza, y eso lo sabe quien lo sabe, y por eso teme, y se blinda. Ayer pues, los sitios emblemáticos estaban blindados de policía, ¿no? Y que son las armas que tiene el Estado, es decir, el Estado es el único que tiene la licencia para matar legalmente, y entonces pues ahí está. En general, tanto los profesionales de la educación como los de la sanidad reconocen que el modelo público tiene graves problemas que lleva arrastrando desde hace mucho tiempo. Entre ellos destacan gasto irresponsable y desmedido de los recursos, infraestructuras superfluas e insostenibles, hipertrofia de las plantillas y duplicidad de funciones, corrupción extendida y tolerada socialmente, injerencia de los políticos en la gestión pública, elección de altos cargos de las administraciones según su afinidad política y no en función de su calidad profesional, falta de incentivos para los trabajadores públicos y falta de supervisión de sus actividades. Aunque algunas prácticas del modelo privado podrían mejorar la eficiencia del sistema público, otras ponen en peligro la prestación de estos servicios de forma universal y gratuita. Asimismo, la privatización está dificultando a cada vez más sectores de la población el acceso a la educación y a la sanidad, aumentando las desigualdades y mermando el desarrollo de la sociedad española. Para garantizar la viabilidad de un sistema público prestador de servicios que permitan una mayor igualdad social, hay que trabajar tanto en la racionalización del gasto como en la justicia fiscal e impositiva, lo que permitiría aumentar los ingresos del Estado. La supresión de privilegios fiscales a las grandes fortunas y corporaciones, así como la eliminación de la economía sumergida, supondrían un ingreso extra para las arcas públicas, que algunas fuentes estiman en unos 100.000 millones de euros cada año. Esta cifra de ingresos adicional permitiría mantener la gratuidad y universalidad de las prestaciones, lo que garantizaría servicios públicos para todos los públicos. La sanidad pública es algo que es de todos, no es de este gobierno, no es mío, no es tuyo, es algo que pagamos entre todos los españoles con nuestros impuestos y se garantiza esa igualdad para todos. Yo no creo que una sanidad privada pueda jamás sustituir a la sanidad pública como está. Porque hay muchas áreas de la sanidad que jamás van a reportar beneficios, nunca, pero son fundamentales. Es la única manera de garantizar que todos los ciudadanos tengan una asistencia asegurada ante cualquier situación de enfermedad y sean cuáles sean sus recursos y puedan resolver los problemas de salud. El día que dejamos de tener una buena sanidad pública como hemos tenido en este momento, pues pagámonos. ¿Para qué pagamos los impuestos entonces?